Veremos las principales carteleras de boxeo que se llevarán a cabo en el mes de junio del 2025. Información de la sede, peleadores, fechas de las peleas, peleas de título mundial. Este mes habrá peleas por los títulos mini mosca, mosca, gallo, ligero, super ligero, welter, super mediano, crucero, completo y otras peleas interesantes y de boxeadores de renombre. El sábado 28 de junio en el Place Bell en Laval, Canadá, Jean Pascal de Canadá se medirá con Michal Cieslak de Polonia en una batalla de peso crucero a 12 asaltos por el título vacante CMB interino. El canadiense de 42 años llega con récord de 37 victorias con 7 derrotas y un empate, mientras que el polaco de 36 años llega con récord de 27 victorias con 2 derrotas y 21 knockouts. El sábado 28 de junio en Canadá, Marcus Brown de Estados Unidos se medirá con Olanrewaju Durodola de Nigeria en una batalla de peso crucero, a 10 asaltos por el título CMB internacional. El estadounidense de 34 años llega con récord de 25 victorias con 2 derrotas, mientras que el nigeriano de 44 años llega con récord de 50 victorias con 10 derrotas y 44 knockouts. Las siguientes 3 peleas son del sábado 28 de junio, en el Honda Center en Anaheim, Estados Unidos. Jake Paul de Estados Unidos se medirá con Julio César Chávez Jr. de México en una batalla de peso crucero, a 10 asaltos. El estadounidense de 28 años llega con récord de 11 victorias con una derrota y 7 knockouts, mientras que el mexicano de 39 años llega con récord de 54 victorias con 6 derrotas y un empate. El campeón unificado Gilberto Zurdo Ramírez de México se medirá con Juniel Dorticos de Cuba en una batalla de peso crucero, a 12 asaltos por los títulos mundiales OMB y AMB. El mexicano de 34 años llega con récord de 47 victorias con una derrota y 30 knockouts, mientras que el cubano de 39 años llega con récord de 27 victorias con 2 derrotas y 25 knockouts. En duelo de estadounidenses, Floyd Schofield se medirá con Tevin Farmer en una batalla de peso ligero, a 10 asaltos. Floyd, de 22 años, llega invicto con récord de 18 victorias con 12 knockouts, mientras que Farmer, de 34 años, llega con récord de 33 victorias con 8 derrotas y un empate. Las siguientes 3 peleas son del viernes 27 de junio en el Videotron Center, en Ciudad de Quebec, Canadá. Christian Mbili, de Francia, se medirá con Maciej Sulecki de Polonia en una batalla de peso supermediano a 12 asaltos por el título vacante CMB interino. El francés de 30 años llega invicto con 28 victorias con 23 knockouts, mientras que el polaco de 36 años llega con 33 victorias con 3 derrotas y 13 knockouts. Eric Basignan de Armenia se medirá con Steven Butler de Canadá en una batalla de peso supermediano a 10 asaltos. El armenio de 30 años llega con 32 victorias con una derrota y un empate, mientras que el canadiense de 29 años llega con 35 victorias con 5 derrotas y un empate. Arslanbek Makhmudov de Rusia se medirá con Ricardo Brown de Jamaica en una batalla de peso pesado a 10 asaltos. El ruso de 36 años llega con récord de 19 victorias con 2 derrotas y 18 knockouts, mientras que el jamaicano de 35 años llega invicto con 12 victorias con 11 knockouts. El viernes 27 de junio en el Charles Koch Arena en Wichita, Estados Unidos, Deontay Wilder se medirá con Tyrell Herndon en una batalla de peso pesado a 10 asaltos. En duelo de estadounidenses, Wilder, de 39 años, llega con récord de 43 victorias con 4 derrotas y 42 knockouts, mientras que Herndon, de 37 años, llega con récord de 24 victorias con 5 derrotas. Las siguientes 3 peleas son del sábado 21 de junio en el Resorts World Arena en Birmingham, Reino Unido. Galal Jafai de Reino Unido se medirá con Francisco Chiguas Rodríguez de México en una batalla de peso mosca a 12 asaltos por el título CMB interino.
El británico de 32 años llega invicto con 9 victorias con 7 knockouts, mientras que el mexicano de 31 años llega con récord de 39 victorias con 6 derrotas y 27 knockouts. Shabazz Massoud se medirá con Peter McGrail en una batalla de peso super gallo a 12 asaltos por el título mundial IBO. En duelo de británicos, Massoud llega invicto con 14 victorias con 4 knockouts, mientras que McGrail llega con récord de 11 victorias con una derrota y 6 knockouts. Conor Walker se medirá con Liam Taylor en una batalla de peso welter a 12 asaltos por el título británico. En duelo de británicos, Walker de 30 años llega con récord de 15 victorias con 3 derrotas y un empate. Taylor de 34 años llega con récord de 28 victorias con 2 derrotas y un empate. El sábado 21 de junio en el Prudential Center en Newark, Estados Unidos, Vito Mielnicki Jr. de Estados Unidos se medirá con Kamil Garcielik de Polonia en una batalla de peso mediano a 10 asaltos. El estadounidense de 23 años llega con récord de 20 victorias con una derrota y un empate, mientras que el polaco de 32 años llega invicto con 19 victorias con 4 knockouts. El jueves 19 de junio, en el Ota City General Gymnasium en Tokio, Japón, Brian Norman Jr. de Estados Unidos se medirá con Jin Sasaki de Japón en una batalla de peso welter a 12 asaltos por el título mundial OMB. El estadounidense de 24 años llega invicto con 27 victorias con 21 knockouts, mientras que el japonés de 23 años llega con récord de 19 victorias con 17 knockouts, una derrota y un empate. El jueves 19 de junio en el Ota City General Gymnasium en Tokio, Japón, Christian Araneta de Filipinas se medirá con Tanongsak Simsri de Tailandia en una batalla de peso minimosca a 12 asaltos por el título vacante mundial FIB. El filipino de 30 años llega con récord de 25 victorias con 2 derrotas y 20 knockouts, mientras que el tailandés de 25 años llega con 38 victorias con una derrota y 34 knockouts. El domingo 15 de junio en Australia, el ex campeón Liam Paro de Australia se enfrentará a Jonathan Navarro de Estados Unidos en una batalla de peso superligero a 10 asaltos. El australiano de 29 años llega con récord de 25 victorias con una derrota y 15 knockouts, mientras que el estadounidense de 28 años llega con 18 victorias con una derrota. Las siguientes 3 peleas son del sábado 14 de junio en el Madison Square Garden Theater en Nueva York, Estados Unidos. Richardson Hitchens de Estados Unidos se medirá con George Kambosos de Australia en una batalla de peso superligero a 12 asaltos por el título mundial FIB. El estadounidense de 27 años llega invicto con 19 victorias con 7 knockouts, mientras que el australiano de 32 años llega con récord de 22 victorias con 3 derrotas. Andy Cruz de Cuba se medirá con Hironori Mishiro de Japón en una batalla de peso ligero a 12 asaltos. El cubano de 29 años llega invicto con 5 victorias con 2 knockouts, mientras que el japonés de 30 años llega con récord de 17 victorias con una derrota y un empate. En duelo de estadounidenses, Ernesto Tito Mercado se medirá con Jonathan Montrell en una batalla de peso superligero a 10 asaltos. Mercado de 23 años llega invicto con 17 victorias con 16 knockouts, mientras que Montrell de 35 años llega con 19 victorias con 3 derrotas. El sábado 14 de junio, en el Frontón Vizcaya en Bilbao, España, John Fernández de España se medirá con Ricardo el Científico Núñez de Panamá en una batalla de peso superligero a 10 asaltos. El español de 29 años llega con 26 victorias, con 22 knockouts y 3 derrotas, mientras que el panameño de 31 años llega con 26 victorias, con 22 knockouts y 6 derrotas. El sábado 14 de junio, en Hermosillo, Sonora, Juan Francisco Gallo Estrada se medirá con Karim Arce Lugo en una batalla de peso superligero a 10 asaltos. En duelo de mexicanos, Estrada de 35 años llega con récord de 44 victorias con 4 derrotas, mientras que Arce de 27 años llega con récord de 21 victorias con 2 derrotas y 2 empates. El domingo 8 de junio en el Ariake Coliseum en Tokio, Japón,
Junto Nakatani se medirá con Ryosuke Nishida en una batalla de peso gallo a 12 asaltos por los títulos mundiales CMB y FIB. En duelo de unificación, Nakatani, de 27 años, llega invicto con récord de 30 victorias con 23 knockouts, mientras que Nishida, de 28 años, llega también invicto con récord de 10 victorias con 2 knockouts. El domingo 8 de junio, en el Ariake Coliseum, en Tokio, Japón, Tenshin Nasukawa se medirá con Víctor Santillán de República Dominicana en una batalla de peso gallo a 10 asaltos. El japonés, de 26 años, llega invicto con 6 victorias con 2 knockouts, mientras que el dominicano, de 29 años, con récord de 14 victorias con 1 derrota. El domingo 8 de junio, en el Gold Coast Convention Center en Broad Beach, Australia, Jai Opetaia de Australia se medirá con Claudio Schio de Italia en una batalla de peso crucero a 12 asaltos por los títulos mundiales FIB y The Ring. El australiano, de 29 años, llega invicto con récord de 27 victorias con 21 knockouts, mientras que el italiano, de 34 años, llega con récord de 17 victorias con 9 knockouts. El sábado 7 de junio, en el Scope Arena en Norfolk, Keyshawn Davis de Estados Unidos se medirá con Edwin La Granada de Los Santos de República Dominicana en una batalla de peso ligero a 12 asaltos por el título mundial OMB. El estadounidense, de 26 años, llega con récord invicto de 13 victorias con 9 knockouts, mientras que el dominicano, de 25 años, llega con récord de 16 victorias con 2 derrotas y 14 knockouts. El sábado 7 de junio, en el Scope Arena en Norfolk, Abdullah Mason de Estados Unidos se medirá con Jeremiah Nakatila de Namibia en una batalla de peso ligero a 10 asaltos. El estadounidense, de 21 años, se encuentra invicto con 18 victorias, con 16 knockouts, mientras que el namibio, de 35 años, llega con récord de 26 victorias, con 21 knockouts y 4 derrotas. El sábado 7 de junio, en el Oakwell Football Ground, en Barnsley, Reino Unido, Callum Simpson se medirá con Ivan Zucco de Italia en una batalla de peso supermediano a 12 asaltos. En duelo de invictos, el británico, de 28 años, llega con récord de 17 victorias con 12 knockouts, mientras que el italiano, de 29 años, llega con récord de 21 victorias con 18 knockouts. El sábado 7 de junio, en el Portman Road Football Ground, en Ipswich, Reino Unido, Fabio Wardley se medirá con Justice Huni de Australia en una batalla de peso pesado a 12 asaltos por el título vacante AMB interino. En duelo de invictos, el británico, de 30 años, llega con 18 victorias con 17 knockouts y un empate, mientras que el australiano, de 26 años, llega invicto con 12 victorias con 7 knockouts. El sábado 7 de junio, en el Boeing Center at Techport, en San Antonio, Texas, Justin Poldo de Estados Unidos se medirá con Juan Carlos Burgos de México en una batalla de peso ligero a 10 asaltos. El estadounidense, de 30 años, llega con récord de 18 victorias con 2 derrotas, mientras que el mexicano, de 37 años, llega con récord de 36 victorias con 22 knockouts y 8 derrotas. El viernes 6 de junio, en el Newcastle Arena en Newcastle, Reino Unido, Josh Kelly se medirá con Flavius Viea de Rumania en una batalla de peso super welter a 10 asaltos. El británico, de 31 años, llega con récord de 16 victorias, con una derrota y un empate, mientras que el rumano, de 35 años, llega con récord de 24 victorias, con una derrota. Si quieres conocer un análisis más profundo de la pelea del hijo de la leyenda Julio César Chávez contra Jake Paul, no te pierdas el siguiente video, tienes que dar clic para verlo.